¿Es posible salir de la pobreza a través del emprendimiento? ¿Qué sucede cuando el apoyo financiero se transforma en progreso real? El último informe de impacto de la Fundación Microfinanzas BBVA revela datos contundentes. Casi la mitad de los emprendedores apoyados han superado la pobreza y 6 de cada 10 de ellos son mujeres. En este podcast exploramos cómo las microfinanzas generan cambios tangibles y sostenibles analizando la pobreza desde una mirada multidimensional. La directora de medición de impacto de la Fundación Microfinanzas BBVA, Stephanie García Bancul, nos guía por los hallazgos más relevantes del informe y comparte historias inspiradoras que ilustran este impacto. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. Stephanie, ¿qué tal? Bienvenida a Blink, encantada de que compartas este rato con nosotros. Muchas gracias. Recientemente habéis publicado el informe de impacto 2024 de la Fundación Microfinanzas BBVA. El título es Construyendo hogares resilientes que miran hacia el futuro y en este informe recogéis datos muy reveladores acerca de vuestra actividad. Uno de los que más me ha llamado la atención es que casi la mitad de los emprendedores apoyados por la Fundación ha conseguido superar la pobreza. ¿Podrías compartirnos el caso concreto de alguno de estos emprendedores y explicarnos qué pasos ha seguido para salir adelante? Los que salen de la pobreza son aquellos que han entrado, ¿no? Y yo creo que y por eso lo llamamos construyendo hogares resilientes, porque en realidad aquí el reto para nosotros no es solamente que aumenten sus ingresos por encima de la línea de la pobreza, sino que ese ingreso y esa mejora sea sostenible en el tiempo. Ejemplos tenemos muchos, afortunadamente, pero obviamente no tenemos, como en la vida real, muchos Amancio Ortegas, ¿no? O sea que, por perfilar un poco, suelen ser muchos comerciantes, que básicamente ponen cierto conocimiento, ¿no?, que tienen a mano para intentar generar ingresos para el hogar. Aproximadamente el 70% de estos emprendedores son la principal fuente de ingresos del hogar, ¿no? Tienen oportunidades laborales y con esto deciden, ¿no?, básicamente sacar adelante a su familia. Imaginemos ese comerciante, muchas son mujeres, el 60%, y básicamente lo que intentan es pues revender, ¿no? Por ejemplo, productos de textil o ropa o algunas, pues muchas en peluquería, ¿no? O ese tipo de actividades. Entonces, básicamente, poco a poco van haciendo crecer ese negocio, compran, nosotros creemos en lo que llamamos el emprendimiento productivo, donde básicamente tú inviertes en una actividad que consigue progresar a lo largo del tiempo y vemos aproximadamente que al cabo de 3 años, en promedio, consiguen generar suficientes ingresos para tener un nivel por encima de lo que llamamos nosotros la línea de pobreza nacional, ¿no?, de cada país. Hay una serie de elementos desde la capacidad, la formación que les damos, ¿no?, cómo les acompañamos en ese proceso. Entre ellos se apoyan muchísimo, se dan consejos, y obviamente el capital, que es una de las grandes barreras que tienen para poder salir adelante, es uno de los principales retos, ¿no? Y en ese crecimiento vamos creciendo el monto desembolsado de a poquitos a medida que ellos van también progresando su negocio. Por lo que comentas, estamos hablando de un impacto muy tangible en sus vidas, ¿no? Me gustaría profundizar en uno de los aspectos más destacados del informe, y es que el 63% de los emprendedores que recibieron un crédito en 2024 fueron mujeres, y ellas representan 6 de cada 10 personas emprendedoras que lograron salir de la pobreza. Cuéntanos, ¿cuáles dirías que son las principales dificultades a las que se enfrentan estas mujeres para superar la pobreza? La primera gran barrera es el empleo. O sea, la brecha que hay de desempleo entre hombre y mujer en el 2024 fue un 3%, pero en general la tasa de desempleo es mucho más alta entre las mujeres que entre los hombres. Y claro, si no tienes acceso a un sueldo al final de mes, como nosotros, pues efectivamente eso hace muy difícil sacar adelante muchas cosas. A eso se le sumen ciertas otras barreras, que son las que llamamos nosotros estructurales, que tienen que ver con dificultades en, por ejemplo, protección social, ¿no? Los clásicos de tienes una pensión o tienes una baja maternal o tienes alguien que ayuda a cuidar a tus hijos, ese tipo totalmente, de cosas. Sí. Antes hablábamos de conciliación, pues aquí se hace todavía más difícil. Entonces es por un lado esa dificultad de acceder al mercado laboral, la otra de conseguir hacer crecer un negocio y mantener, ¿no?, una unidad familiar. Esos son los principales retos. Eso hace que por eso nosotros tenemos muchas mujeres y atendemos a muchas mujeres, ¿no? Y yo creo que tenemos grandes oportunidades para ayudarlas, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes mercados donde tenemos que seguir invirtiendo a futuro. Sigamos hablando de la complejidad de la pobreza, si te parece, porque el informe señalaba que la Fundación Microfinanzas BBVA no solo evalúa la pobreza desde una perspectiva puramente monetaria,
sino que también está considerando carencias en distintas dimensiones. ¿Podrías explicarnos un poquito más qué es exactamente la pobreza multidimensional y por qué es relevante tenerla en cuenta? La pobreza multidimensional se ha implementado por un organismo que se llama OFI, que es de Oxford, y básicamente se ha implementado a nivel gubernamental en muchísimos países a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en los nuestros donde operamos, que es Colombia, Perú, República Dominicana, Chile y Panamá. Y básicamente lo que intenta medir es el acceso a bienes básicos, ¿no? Tendríamos que todos tener un estándar mínimo de vida, ya digo yo, ¿no? O sea, tendríamos que poder tener acceso a salud, tendríamos que poder tener acceso a una vivienda digna, etcétera. Cuando nosotros empezamos este análisis, que es la dimensión que nosotros llamamos de bienestar, claro, en estos hogares se mezcla mucho el concepto de negocio y familia y se entremezclan, ¿no? Es como, hoy he ganado esto con el negocio, venga, le voy a pagar la matrícula a mi hijo, ¿no? Hoy se ha roto la nevera. No hay como nosotros que tenemos como más separación, ¿no? Sí. Y hacemos nuestro presupuesto y esto es más informal, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante invertir en estos estándares mínimos de vida, porque si no, eso es lo que te estanca y no consigues salir del círculo vicioso de la pobreza. Cuando empezamos este análisis, claro, esas dimensiones son muy amplias. Algunos gobiernos llegan a medir 65 dimensiones, ¿no? 65, hacen 65 preguntas y miden muchísimas dimensiones. Lo que nosotros hicimos es un análisis transversal con OFI, justamente, y dijimos, vale, ¿cuáles son las que tienen todas en común? Es decir, son relevantes en estos países. Y 2, ¿cuáles puedo accionar yo? Es decir, donde yo tengo capacidad de influencia con mis productos y servicios financieros para cambiar esta trayectoria. Por ejemplo, en República Dominicana el mayor índice de pobreza tiene que ver con el embarazo adolescente. Claro, yo ahí no puedo hacer mucho, ¿no? Pero sí puedo incidir en seguros de salud. Sí, cierto. Entonces hemos creado 7 dimensiones, unas en salud, que es acceso a agua, acceso a seguros de salud, público-privado según lo que define el país, y tipo sanitario, es decir, el baño, básicamente. La vivienda, pues la conectividad, los materiales de vivienda básicos, la parte de educación también. Y entonces con esas dimensiones nosotros miramos qué hogar es carente o no. Es decir, tienes un estándar mínimo de vida. Si vives con un piso de tierra, pues eres un hogar carente, ¿no? Todo está adaptado a los estándares de cada país, de manera que podemos hacer un benchmark con el país y cuando un cliente tiene al menos 3 dimensiones carentes, se considera pobre y multidimensional. Un 15% de nuestros clientes son pobres multidimensionales. Esto no va a cambiar radicalmente del día a la mañana, pero nosotros ya estamos trabajando en una oferta de valor para intentar reducir esas carencias de una forma muy, muy precisa, porque entonces yo ya tengo la solución, ya teníamos créditos de vivienda, ya teníamos seguros de salud, y simplemente lo que ahora estamos haciendo un match entre, vale, este hogar tiene estas carencias, aquí tienes la necesidad y cómo los juntas, ¿no? Y por tanto consigues reducir esas carencias a largo plazo. Somos la primera entidad que hace esto no para una muestra representativa, sino para cada cliente que atiende. Y es un esfuerzo enorme, Lo creo, sí. Pero estamos muy ilusionados con esto. Muy importante. Si te parece, vamos a profundizar un poco más. ¿Qué tipos de carencias habéis identificado al analizar la pobreza desde este enfoque? A ver, por ejemplo, a mí siempre me chocó el acceso al agua, ¿no? Yo di por hecho que el acceso al agua, no digo potable, pero el acceso al agua era ya algo normal. O sea, no habitual, que todo el mundo tiene, ¿no? Sí, al menos sí. Sé que en algunas zonas rurales pues a lo mejor no lo hay, pero claro, aquí estamos hablando de un 14% de nuestros clientes, sobre todo en Perú y en Panamá, que no tienen acceso a agua. Madre mía. Te digo ya potable. Entonces, el tema de vivienda, ¿no? Un 30% de nuestros clientes en Perú tienen carencia en ciertos materiales, lo que ponía el ejemplo, ¿no? De piso de tierra, las paredes de materias burdas, techos que no son de calidad. Pasa el niño, y lo sabemos, cada año en ciertas zonas, y claro, si tu techo no aguanta unas lluvias como las que lleva el niño, pues ya... Esto redunda, ¿no? Mayor enfermedad, ergo no puedo mantener el negocio, como no me pagan cuando, ¿no? Como todo emprendedor, pues se perpetúa ese ciclo de carencias, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención en ciertos países como Perú, por ejemplo, que tiene un alto nivel de carencias. Otros países lo esperaría quizás más, ¿no? Un poco también por lo que se está publicando a nivel nacional, como República Dominicana, pues sí hay un alto nivel de carencias, pero digamos que contaba con ello. Y luego la buena noticia es la conectividad. O sea, nosotros preguntamos si el hogar tiene acceso a Internet o no. Cuando medimos esto para una muestra representativa en el 2021, era un 20% de carencia y estamos ya en un 4%. Ah, mira. Entonces, ese indicador que ha mejorado mucho, que es una buena noticia, ahora tenemos que sofisticarlo un poco más, porque claro, tienen la conexión, pero esa conexión no es estable.
no es cara para ellos. Claro. Entonces ya entramos en un concepto distinto, ¿no? Que es de lo que yo llamo el uso, ¿no? La posibilidad de uso durante un tiempo de esa herramienta que cada vez es más necesaria. Totalmente. Porque estamos hablando de una exclusión digital ahora, ¿no? Sí, absolutamente, vamos. Entonces, hay muchas oportunidades y muchas ganas de seguir trabajando en esto. Se trata además de un trabajo súper detallado y que está muy centrado en la persona, ¿no? En sus necesidades. Ahora, Stephanie, me gustaría que escucháramos un fragmento de la intervención del director estadístico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Rolando Ocampo, que intervino en la presentación oficial de vuestro informe y habló sobre los hallazgos recientes del índice de pobreza multidimensional para América Latina, que elabora la propia CEPAL desde 2019. Identificamos que en una serie de datos desde 2008 al 2023, la pobreza multidimensional ha venido reduciéndose de manera significativa. Si bien en el 2008, evaluando estas 4 grandes dimensiones, teníamos para la región un nivel de pobreza multidimensional del 45.8, para el 2023 se ha logrado reducir en 25.4. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que bueno, que los países, los gobiernos de los países en su conjunto, pues han hecho mucha inversión en términos de mejora de la vivienda para poder llegar a temas de drenaje, apoyo con agua potable, en temas de educación, abatir el rezago educativo, mejorar la calidad. En términos de empleo, pues mejorar la calidad del empleo. Y eso pues se puede ver la importancia que los estados de los países, tanto gobiernos como iniciativa privada, están aplicando en los países para lograr esas reducciones en ese sentido. Una persona puede tener una mejor vivienda porque tiene acceso a crédito, porque tiene un empleo, y eso lo produce y lo oferta la iniciativa privada. La CEPAL destaca cómo estas iniciativas han contribuido a mejorar el acceso a vivienda, a crédito, a empleo, favoreciendo así la reducción de la pobreza multidimensional. Y esto está en línea un poco con lo que nos estabas comentando, pero más allá de la superación de la pobreza, el informe también resalta el impacto en la generación de empleo. Cuéntanos, ¿de qué manera los emprendedores apoyados por la Fundación contribuyen a la creación de puestos de trabajo en sus comunidades? Un 15% de nuestros clientes genera empleo, es decir, es capaz de contratar a un tercer emprendedor, a una tercera persona, ¿no? Pero obviamente son los que menos, porque, claro, al final estos emprendedores, este es su empleo, ¿no? O sea, que esto es su forma de autoempleo, ¿no? Suelen ser emprendedores que tienen un nivel de ingresos más alto, o sea, los más sofisticados, llamaríamos nosotros. Muchos suelen contratar a una persona y unos pocos 2, 3 o 4 más personas, ¿no? Eso nos permite generar unos 158.000 empleos adicionales a los que nosotros estamos, entre comillas, financiando, ¿no? Y yo creo que eso es una gran oportunidad para sus comunidades, ¿no? Yo creo que a medida que nosotros vamos a segmentos que son un poquito más altos, en el sentido que tienen un nivel de ingresos más alto, estos van a tener esa oportunidad también para generar más empleo, ¿no? Los matices un poco de lo que contaba Rolando, que yo creo que es importante, es que, claro, hemos mejorado a largo de los últimos 10 años. Uh-huh. El COVID nos ha hecho un retroceso importante, claro, no menor. No me extraña, claro. Y en las dimensiones que él mide, que son de los censos nacionales de todos nuestros países, la dimensión de empleo es de las más retadoras. De hecho, es donde en su índice de la mujer, ¿no? Porque él distingue entre mujer y hombre, la gran diferencia es el tema del desempleo, ¿no? Entonces hay que pensar en su conjunto, no solamente en cómo nosotros financiamos a emprendedores, sino el mercado laboral que estamos creando en estos países, ¿no? Cómo les ayudamos desde un sentido más de ecosistema, ¿no? No teníamos suficiente dinero para poder solventar la casa. Entonces me decidí, si yo siembro cacao, voy a tener mi cosecha y voy a poder recaudar mi dinero y ahorrar mi dinero. Y gracias al cacao pude comprar mi terreno, tengo mi chacra, estamos ahí saliendo adelante. Tenemos 7 hectáreas, contamos con 4 personales que nos ayudan a la cosecha. Escuchábamos ahora el caso de Lida Flores. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta emprendedora peruana? Sí, bueno, ella pues empezó con el cacao en una zona remota, donde evidentemente ahí, pues, ejemplo perfecto, ¿no? De cómo recurren a, oye, ¿qué tengo a mano? Pues tengo cacao, pues me voy a poner a vender cacao. Y ha conseguido sofisticarse para poder contratar ya a 4 empleados. Entonces ha conseguido crecer. Es muy divertido ver ese intangible que no solemos ver nosotros en nuestras cifras, que son más en el quali cuando las entrevistamos,
ver cómo ella ya no es solo que contrata personas, sino que está constantemente compartiendo su aprendizaje. ¡Ah, ¿no? qué maravilla! No, lo típico, vente a casa y te voy a contar cómo lo hago, a ver si tú lo puedes replicar, ¿no? ¡Qué maravilla! Oye, vente esta práctica, ¿no? El otro día hablábamos con una emprendedora que tenía también, trabajaba el suelo, intentaba que la gestión del suelo, ¿no? que no tiene cierta complejidad, ¿no? El cómo lo oxigenas, el qué tipo de bacterias metes. Entonces ella daba clases en su casa también de, oye, ¿cómo puedes mejorar estas prácticas, ¿no? Y replicar este aprendizaje y este éxito en otras personas que no tienen acceso a ese conocimiento, ¿no? Entonces, es maravilloso. Sí, eso que nosotros todavía no podemos medir, claro. pero que está ahí, ¿no? Ese impacto indirecto en las comunidades que es muy, muy, muy rico. ¿Qué mensaje te gustaría dejar sobre el trabajo que realiza la Fundación y la importancia de medir ese impacto en la vida de las personas? Yo creo que lo primero, que nosotros, el compromiso que tenemos con el impacto es realmente lo que nos guía, está en nuestro ADN. No hay persona en la Fundación, en el grupo, en nuestros países, donde esto no permee. Y es algo, o sea, nuestra misión no es un titular, es algo que yo lo cuento aquí con una anécdota, ¿no? Pero que lo medimos y lo intentamos cambiar con una oferta de valor adaptada. Es un privilegio poder hacer eso. Hay pocas personas, ¿no? que tenemos la suerte de poder estar tan cerca del terreno y de estar constantemente pensando en eso, no desde un punto de vista teórico, sino práctico. El segundo, que tenemos ya un recorrido. Nosotros llevamos 10 años haciendo esto y ahora estamos en un momento de cambio donde vamos a intentar sofisticar este enfoque, no solo a medir, sino a intentar ser mucho más precisos. Y esto me lleva al por qué, ¿no? Porque esto es complejo. Esto no es fácil. O sea, son una serie de elementos. No hablamos de la pobreza multidimensional, está la monetaria, podría añadir la pobreza digital, podría añadir la vulnerabilidad climática, ¿no? Ahí sí, es un conjunto ¿no? O sea, la pobreza es multidimensional, cambiante y a gran escala. Y el tercero, nosotros estamos en el largo plazo. Y eso es muy diferencial. O sea, tenemos los pies en el terreno y estamos ahí no un año con el cliente. No, si pudiéramos toda la vida. Claro, eso es. Porque son pasitos y son generaciones. Entonces, ese compromiso de largo plazo creo que es muy importante, porque no es voy a hacer esto porque lo he estudiado este año, no, es que este estudio viene de muchos más años de análisis y muchas ejecuciones de proyectos, a veces fallidas, pero donde nuestro compromiso es ese, el largo plazo, ¿no? Pues la verdad es que impresiona. Stephanie, mil gracias por compartir todo esto con nosotros y enhorabuena, de verdad, por el trabajo tan importante que hacéis. Que, bueno, da gusto por lo menos poner un granito de arena aquí a través del podcast para que la gente lo sepa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. ¿Avanzamos?